Durante las últimas semanas hemos visto terremotos y actividad volcánica en diferentes partes del mundo. Venezuela, México, Guatemala, Japón, Filipinas, Perú, Estados Unidos. En Italia han registrado movimientos importantes. Al mismo tiempo, volcanes de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Japón, Indonesia, Italia, Colombia, Perú, Hawái, Kamchatka han presentado erupciones e intensificaciones de erupciones ya existentes. La explicación científica señala que no todos estos acontecimientos pertenecen a una misma secuencia, ocurren sobre placas diferentes, separadas por miles de kilómetros y bajo mecanismos tectónicos distintos. Pero aquí surge una pregunta que quiero plantear en este video de hoy. ¿Podría estar comenzando una etapa en la que varios sistemas tectónicos entren en actividad simultáneamente hasta producir una reacción en cadena? No estoy diciendo que ya está sucediendo, tampoco estoy anunciando que se aproxima inevitablemente un terremoto mundial. Lo que digo es que si verdaderamente nos encontráramos en el tiempo señalado por las profecías, una de las señales que deberíamos esperar sería precisamente el aumento de terremotos en diferentes lugares. Este es el tema de hoy y esto es Alerta 2029. La verdad, he conseguido un montón de información. Sin embargo, voy a tratar de resumirlo lo más posible para que vayamos directo al tema de hoy. Fíjese, antes de entrar en la interpretación bíblica, quiero ordenar cronológicamente lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, vivido estos últimos días. No voy a mencionar cada pequeño temblor registrado en nuestro planeta, porque serían miles. Escuchen lo que les voy a decir. Solamente entre el 25 y el 31 de julio, la USGS contabilizó 136 terremotos de magnitud superior a 4.5, o mejor dicho, entre 4.5 y superior a ello. Vamos a concentrarnos en los movimientos más fuertes que se han registrado, los más llamativos y aquellos que ocurrieron cerca de zonas precisamente volcánicas o pobladas. Todos recordamos, por ejemplo, que el 24 de junio de este año en curso 2026, en California, Estados Unidos, a las 19:25 se produjo un terremoto de magnitud 5.6, aproximadamente 11 kilómetros al norte de Redwood Valley, California. Fue un movimiento superficial de unos 8.9 kilómetros de profundidad, sentidos en poblaciones como Redwood Valley, Ukiah, Willits, Carpela, entre otros poblados por ahí cerca. Este terremoto ocurrió aproximadamente 2 horas y media antes del gran terremoto doble de Venezuela, que ocurrió el 24 de junio del 2026, que abarcó San Felipe y zonas cercanas a San Felipe y esa zona. Este terremoto fue sentido, el de 7.2 aproximadamente, en San Felipe, Morón, Puerto Cabello, Venezuela, Maracay, Barquisimeto, Caracas, La Guaira. Inicialmente podía parecer un terremoto principal, pero solamente 39 segundos después hubo otro terremoto en Catia la Mar y produjo el desastre que todos ya conocimos, que abarcó Catia la Mar, La Guaira, Maiquetía, Caracas, Caraballeda, Valencia, Puerto Cabello, Maracay y de diferentes zonas del centro norte venezolano. El 24 de junio del 2026, en la costa de Japón, también se registró otro sismo, apenas unos 25 minutos después del terremoto venezolano, y se registró de 6.9 y fue a la frente de las costas de Japón. No quiero darle más detalles, estoy hablándole por encima de las noticias de los sismos o terremotos que hubo. De entre el 10 y el 10 de julio hubo actividad mundial. Durante esta semana
en la USGS registró aproximadamente, escuchen, 100 terremotos de magnitud de 4.5 o superior. Los mayores de ellos alcanzaron de magnitud 5.8 y ocurrieron cerca de Vanuatu, Filipinas, Fijí y el extremo sur de Argentina. Estoy hablando de distintas partes del mundo. La mayoría de estos se encuentran alrededor del famoso cinturón de fuego y de otros límites tectónicos conocidos. Hubo otro en Sarangani, Filipinas, un terremoto de 6.2 que ocurrió aproximadamente a 32 kilómetros al suroeste de Sarangani, al sur de Mindanao. Esto fue a una profundidad de 46 kilómetros, bla, bla, bla. Okay. Otro fue registrado en Chiapas, México, el 17 de julio, de más o menos una magnitud de 7.3 frente a las costas de Chiapas, aproximadamente 52 kilómetros al oeste de Puerto Madero. Esto afectó a las ciudades de Puerto Madero, Tapachula, no sé pronunciar alguna ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de Guatemala, San Salvador y algunas partes de Ciudad de México. El 19 de julio, en Chupacá, Perú, también hubo otro sismo de 5.5 aproximadamente que afectó a las ciudades de Chupacá, Huancayo. La verdad que hay tantos nombres extraños que son difíciles de pronunciar. Poblaciones cercanas al centro de Perú, etc. Hubo otro el 23 de julio de 2026 en Texas, Estados Unidos, que se registró de una magnitud de 5.0 aproximadamente a 38 kilómetros del suroeste de Spearman, y también afectó a distintas ciudades como Spearman, Amarillo, Pampa, entre otras ciudades, White Deer y algunas partes de Oklahoma y Kansas. Otro que fue en Kumamoto, Japón, más o menos de 6.8 grados, que sacudió la región de Kumamoto. De hecho, se hablaba de que podía haber un tsunami y hubo noticias al respecto, pero al parecer no hubo mayor cosa en ese sentido. Ese mismo día ocurrió un terremoto de magnitud 4.3 aproximadamente a 8 kilómetros en el sur, en el este-sur de Cloverdale, en el estado de Sonoma, en el condado de Sonoma, perdón. Fue registrado 38 segundos después de una réplica de magnitud 2.5. El 31 de julio, en Italia, en Nápoles, hubo otro de 4.7 que se produjo en la región de Campos Flegreos. Afectó a la ciudad de Pozzuoli, Bacoli, Nápoles, etc. Provocó interrupciones eléctricas, problemas en el transporte y daños menores. Aunque esto es lo que dicen las noticias, pero conozco personas de Nápoles y he visto fotos, las cuales no puedo publicar porque tienen derechos de autor, que este terremoto sí afectó edificaciones, incluso hubo algunas víctimas y heridos. Sin embargo, no vengo a hablar de lo que produjo en sí, sino del terremoto en sí. Otra cosa, hubo o ha habido actividad volcánica simultánea, fíjese. Del 2 al 24 de julio, Rincón de la Vieja, Costa Rica, el volcán Rincón de la Vieja, en la provincia de Guanacaste, produjo 38 erupciones freáticas entre el 2 y el 24 de julio. Entre el 20 y el 26 de julio, el Etna entró en erupción en Italia. Eso se encuentra en Sicilia, afectando la ciudad de Catania, Nicolosi, Cefarana, Etnea. Y el 22 de julio hubo otro en Japón. El volcán creo que se llama el Tokachidake, en Hokkaido. Recuerden que nosotros los latinos para pronunciar estos nombres no es tan fácil. Otro en Padua, en Papúa Nueva Guinea, el 26 de julio también. En la isla de Nueva Bretaña, produjo una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 3.7 kilómetros sobre el nivel del mar. En Indonesia, el Anak Krakatau también entró en erupción, produjo columnas de ceniza de hasta unos 300 metros sobre su cima.
Parece ser que no hay evacuaciones en esa zona, pero ciertamente hay actividad. Otro entre el 24 y el 28 de julio en Telica, Nicaragua. También parece ser que entre el 27 y el 28 de julio se observaron columnas de ceniza que alcanzaron alrededor de 2 kilómetros sobre el nivel del mar. Las ciudades cercanas que se incluyen en este volcán son León, Telica y Coatzacoalcos. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ahora, entre el 20 y el 27 de julio, otro en Japón, el Sakurajima, este sí lo pronuncié bien. Dentro de la caldera del volcán, me imagino que dice allí, se produjo un episodio de 21 erupciones en ese lugar. La columna más alta alcanzó unos 3 kilómetros sobre el cráter. Esta alteración, según lo que estoy leyendo aquí, permaneció en 3. No sé si es grave o no es grave, pero ciertamente también entró en actividad. Hay otro volcán que es entre el 25 y 29 de julio, el Ambae, Vanuatu. Este se encuentra ¿dónde? Vamos a ver. No me dice. El lago Boui. Yo no sé dónde será esto, pero ciertamente pues quizás en la propia cordillera esta de fuego que llaman, la cinturón de fuego. Entre el 28 y 29 de julio, el Kilauea en Hawái también produjo fuentes de lava de 150 metros y una columna eruptiva que alcanzó alrededor de 5.6 kilómetros sobre el nivel del mar. En Colombia, el Puraché o el Puraqué, yo no sé cómo pronunciarán los colombianos esto, yo lo leo Puracé en español. El Puracé, en el departamento del Cauca, intensificó sus emisiones de gases y ceniza. Una columna alcanzó aproximadamente 3.5 kilómetros sobre el nivel del mar y afectó también diferentes ciudades que son las ciudades que están cerca. El Supancaya en Perú también, entre el 20 y 26 de julio. El Santiaguito de Guatemala es el que más reciente, que también entró en erupción y está soltando mucha lava. El Mayón en Filipinas entre el 22 y el 29 de julio también. Estamos hablando de otro que es el Merapi de Indonesia. La información es mucho más extensa, usted la puede buscar en internet, no es una información secreta, lo puede corroborar, lo puede comprobar. El Simeru en Indonesia también entre el 23 y el 29 de julio. Otro en Kamchatka, Rusia. En sí, otros volcanes activos durante todo este periodo también se documentó, que son el Libu de Indonesia. Aquí hay un montón de nombres raros: el Lebotobi Laki-Laki de Indonesia, el Leboktolok de Indonesia, el Anguilla en Papua de Nueva Guinea, el Kreatsitkin en Alaska, el Stromboli en Italia. En sí, el informe semanal que emite la asociación esta, yo tengo aquí las siglas, pero no sé qué será en realidad. Creo que es el informe volcánico Smithsonian, no sé exactamente, pero son quienes están dando esta información. Entre el 3 y el 5 de agosto, el volcán de fuego de Guatemala, esto estamos hablando de ahora, reciente, justamente entre ayer y hoy, el volcán de fuego entró en erupción. De hecho, han evacuado la zona, han suspendido las clases, porque está expulsando grandes cantidades de ceniza, lava incandescente, y ha producido avalanchas, flujos pirotécnicos enormes, y está descendiendo material en diferentes barrancas de alrededor del volcán. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en comunidades como San Juan, Alotenango, El Porvenir, Las Lajitas y otras comunidades cercanas. Ahora, vamos a estar claros, vamos a ir metiendo la Biblia en esto, porque la idea de este video no es solamente dar noticia de la actividad sísmica y volcánica que se está registrando en estos últimos, o en este último mes, vamos a decirlo así, sino podríamos estar frente a momentos que la Biblia ha descrito, por lo cual deberíamos estar en alerta, ya que estamos hablando desde hace varios días del posible e inminente regreso de Jesucristo, cuando muchas personas piensan que
que no es todavía el tiempo, quizás sí lo sea. Vamos a irlo analizando. Fíjese eso. Después de mirar esta cronología, debemos hacernos una pregunta bíblica. Jesús habló de una convergencia de acontecimientos que caracterizaría el principio de dolores. ¿Ok? Mateo 24, versículos 6 al 8. Jesús advirtió que escucharíamos de guerras y rumores de guerras, aunque no es el tema de hoy, pero también es bueno recordar que sí, estamos viviendo un tiempo donde la guerra y el rumor de la guerra está sobre la mesa. Hay problemas en el estrecho de Hormuz, hay problemas con Irán, con Israel, hay problemas entre Rusia, Ucrania, que sería Rusia y la OTAN, que son los más populares, por decirlo en cierto modo, hacia Occidente o que afectan a Occidente y al resto del mundo también. Sin embargo, hay otros focos de guerra y rumores de guerra también abiertos totalmente. Hay guerras civiles, hay desestabilización armada a nivel mundial. Solo que estas que acabo de nombrar ciertamente nos asoman la posibilidad de que podría haber un conflicto a escala mundial. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver específicamente con los terremotos. También Mateo 24, 6 al 8, habló Jesús de naciones levantándose contra naciones, hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. La frase final, esta última frase, resulta fundamental porque dice, y todo esto será principio de dolores. Tome en cuenta lo siguiente. Jesús en este mismo contexto habla, cuando dice principio de dolores, se está refiriendo o lo graficó o lo explicó con un parto de una mujer, con el parto de una mujer. Por lo tanto, principio de dolores sería el comienzo o el aviso de que se va a dar a luz algo proféticamente. Fíjese, Jesús no dijo que un terremoto aislado demostraría la llegada del fin. No. Tampoco dijo que cada guerra sería la guerra final. Pero sí habló de una convergencia. Por eso no debemos mirar solamente el terremoto de Venezuela, México o Japón. Debemos mirar el cuadro completo. Terremotos en diferentes lugares, actividad volcánica, guerras, rumores de nuevas guerras, enfermedades, inestabilidad económica, amenazas sobre rutas comerciales estratégicas, temor entre las naciones y una sensación general de desestabilización. No estoy afirmando que ya comenzó el cumplimiento final, ¿ok? No estoy diciendo eso. Estoy preguntando si podríamos estar observando una aproximación o el principio de dolores que dicen las Escrituras. Y si existe siquiera esa posibilidad, nuestra responsabilidad no es entrar en pánico o criticar este tipo de temas. Nuestra responsabilidad es velar, analizarlo, estar pendiente, porque de ser así, entonces estaríamos a las puertas del regreso de Jesús. Y precisamente Jesús dijo claramente que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Entre decenas de explicaciones que puede haber, una de las características que hubo en el tiempo de Noé es que la gente estaba viviendo sus vidas como si nada, comprando, viviendo, casándose, dándose en casamiento. Pero de pronto vino el diluvio, dice las Escrituras, y los arrasó a todos. Pero eso no va a pasar con nosotros, porque nosotros para eso estamos aquí, para analizar y ver las convergencias de las cosas que están ocurriendo en el mundo y estar pendiente a ver que no sea la profecía, que se esté cumpliendo y entonces nos pase como a la gente en los tiempos de Noé. Porque nosotros sí vamos a entrar en el arca de la salvación porque estamos alerta, estamos velando tal como el Señor ordenó hacerlo. Ahora, en Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11, dice, o mejor dicho, agrega que habría grandes terremotos, además de hambre, pestilencia, acontecimientos aterradores y señales extraordinarias. Eso tampoco significa que todos los terremotos deban estar científicamente conectados. Podrían ser diferentes sistemas tectónicos llegando simultáneamente a momentos de liberación de energía. Y cuando eso ocurre, ciertamente hay terremotos en diferentes lugares. La profecía no explica el mecanismo geológico,
¿Ok? Simplemente anticipa el resultado visible. Dice grandes terremotos en diferentes lugares. Yo les estoy dando la cita para que usted las busque y compruebe lo que estoy hablando, porque son citas bastante largas y no caben en la pantalla cuando son así muy largas. Las que son cortas yo siempre trato de ponerlas para un poco ayudar, pero sin embargo, si tienes Biblia en tu casa, si no la tienes, cómprate una, la hay en físico, la hay digitales, o simplemente busca la cita en internet y comprueba lo que estamos hablando. Ahora, si solamente estuviéramos viendo terremotos, podríamos interpretarlos como otra etapa de variación natural. Pero los terremotos están coincidiendo con otros acontecimientos que también son preocupantes, como por ejemplo, lo acabamos de decir en un minuto, guerras y rumores de guerras. Actualmente continúan tensiones y conflictos en distintas regiones, como por ejemplo, lo acabo de decir, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, que si cierran estos dos estrechos, como el estrecho de Edén o el estrecho de Hormuz, pues el comercio mundial y energético del mundo se va a ver afectado y podríamos entrar en una tribulación económica nunca antes vista. Hormuz es una de las principales rutas del petróleo y de gas del mundo, y el estrecho de Bab el-Mandeb, siempre me cuesta pronunciar lo que es el de Edén o el anterior a Edén, el estrecho de Edén, conecta el Mar Rojo con el Golfo de Edén y permiten el tránsito entre Asia, África, Europa y el Canal de Suez. La navegación por ambas rutas se encuentran afectadas por amenazas contra embarcaciones, ataques y riesgo militar, reducción del tránsito marítimo, desvío de barcos alrededor de África, aumento de seguros y costos de transporte e inseguridad sobre el abastecimiento energético mundial. Escuchen, a comienzo de agosto, el tránsito de Hormuz seguía muy reducido y las navieras continuaban actuando con cautela. Aunque existen negociaciones para intentar normalizar la navegación, el problema persiste. Esto demuestra lo rápidamente que una guerra regional podría afectar el precio del combustible, el transporte, los alimentos, los fertilizantes, la producción industrial, la inflación, la economía de familias que viven a miles de kilómetros de ese lugar, que pareciera que no les afecta, pero definitivamente sí afecta. Hay organismos que han advertido de la interrupción de Hormuz y que podría afectar los precios del comercio y de la actividad financiera mundial, especialmente países que ya enfrentan deudas o países en vías de desarrollo. Por eso, cuando Jesús habló de guerra y rumores de guerra, debemos entender que una guerra moderna no queda encerrada dentro de sus fronteras, puede extender sus consecuencias económicas y sociales por todo el planeta. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el mismo texto también habló de diferentes enfermedades. También hemos visto brotes de enfermedades que continúan preocupando a las autoridades sanitarias. Y fíjense esto, todo esto que yo les estoy hablando, que estoy tratando de hablarlo lo más rápido para tratar de darle la mayor cantidad de información posible, no lo estamos viendo en los noticieros, porque esto ciertamente podría alarmar a las personas. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los que confiamos en el plan de Dios y vemos todas estas cosas, más bien, no diría alegrarnos, porque sería demasiado inmaduro e irresponsable decirlo, pero debemos estar confiados, porque de ser el cumplimiento de la profecía, repito, estaríamos a las puertas del regreso de nuestro Señor. La Organización Mundial de la Salud informó durante julio sobre la expansión del brote de enfermedades por el virus, se pronuncia muy raro, Bundibugyo, en la República Dominicana del Congo, en la República Democrática del Congo, y casos relacionados en Uganda. El conflicto armado, la falta de recursos, de la dificultad para rastrear contactos, que habla un poco acerca de este virus. Ahora, no estoy afirmando que este brote sea la peste profetizada. Hay otras. Ahora en Estados Unidos hay un brote de una diarrea explosiva que también está generada por una bacteria que parece ser que de
cuando riegan las plantas con aguas fecales. Algunos rumores dicen que fue por un ataque generado, no voy a decir organizaciones ni nada porque no tengo pruebas, pero parece ser que atacaron un lugar donde hay agua para regar ciertas plantaciones y afectó ciertas ciudades y eso. Pero un poco para ambientarlos con el texto. Ahora, lo que estamos observando en este video en sí no es tanto el tema de la guerra, las pestes, el problemas económicos y esas cosas, solamente para ambientarle de que también el texto lo habla en Mateo 24. Lo que quiero es que analicemos lo que estamos observando en cuanto a la convergencia de movimientos sísmicos, volcanes activos, pero también enfermedades, guerras, amenazas marítimas, problemas energéticos, presión económica, inseguridad internacional. Pero en sí, una de las señales que a mí personalmente me está llamando la atención es que ha habido tantos terremotos seguidos en un solo mes, o entre el mes de julio y lo que va de agosto. Y actividad volcánica que, aunque la ciencia diga que no tiene relación unos con otros, si usted estudia un mínimo de ciencias de la Tierra, sabemos, cuando usted ve la parte geológica de nuestro planeta, sabemos que las placas tectónicas descansan sobre lava, literalmente sobre roca fundida. Está bien, no es líquido totalmente, pero es lo suficientemente suave como para que las placas tectónicas se deslicen sobre ese material que se encuentra hacia el centro de la Tierra. Las placas tectónicas son capas que están superpuestas a ese material de hierro, minerales, etcétera, una cantidad de elementos fundidos allí, que es lo que vemos cuando hay movimientos en las placas tectónicas. También ese material se mueve y, por supuesto, las venas abiertas, que son los volcanes, entran en erupción. Y en cierto modo yo diría que es como, en mi poco conocimiento al respecto, pienso que ante ese movimiento de esta masa fundida o de estos elementos que están fundidos, que es la lava en sí, producen gases y presiones que pudieran mover de una manera mucho más fuerte las placas tectónicas, pero liberan presión a través de los volcanes. Entonces me llama la atención que está como unido todos los movimientos en las distintas placas tectónicas que están originando diferentes terremotos en diferentes lugares y están entrando en erupción los volcanes quizás para liberar un poco la presión que está ocurriendo debajo de la placa tectónica. Ahora, la Biblia nombra en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 que dice el sexto sello. Algunos van a decir, bueno, pero es que tú me estás mezclando los sellos del Apocalipsis y lo estás como poniendo mezcladito. Yo no estoy diciendo, quiero aclararlo, que ahora sea el momento. ¿Ok? Tampoco estoy diciendo que esta es la cronología que debemos ver para el cumplimiento de la profecía. Pero sí quiero nombrarles esta profecía, porque en Apocalipsis 6:12 dice que Juan observa que al abrirse este sexto sello ocurre un gran terremoto acompañado por señales extraordinarias. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 13 dice en este caso que un gran terremoto afecta a una parte de una ciudad que provoca destrucción y muerte. También en el capítulo 11, versículo 19, dice, el pasaje menciona relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo. Esto parece mostrar una progresión de conmociones sobre la tierra. Y finalmente llegamos al terremoto más extraordinario presentado en Apocalipsis, yo diría que de toda la Biblia. Se encuentra en el capítulo 16, versículos 17 al 21. El texto habla de un terremoto tan grande que no habría existido otro semejante desde que los seres humanos están sobre la tierra. Después describe ciudades de las naciones cayendo, islas que dejan de encontrarse, montes que desaparecen o son desplazados, enormes precipitaciones de granizo, que este granizo, quizá el profeta vio granizo, pueda que sea granizo literal o simplemente fuego pirotécnico de los volcanes, y una transformación de grandes proporciones. No sabemos exactamente cómo se manifestará este terremoto grande y terrible, pero
cuando nosotros vemos un acontecimiento de este tipo, entonces podríamos decir que para que ocurra este tipo de eventos tan majestuosos como lo manifiesta este texto, puede haber rupturas tectónicas, tsunamis, deslizamientos, colapsos urbanos, actividad volcánica general o alteraciones atmosféricas, cambios geográficos. Pero quiero ser muy claro. No estoy diciendo que los terremotos actuales sean las primeras sacudidas de Apocalipsis 16, no. Solo me está llamando la atención cómo parece ser que a nivel mundial el mundo se está estremeciendo y nos podría estar anunciando de estar en lo correcto en la interpretación de la profecía, nos podría estar anunciando o se podría estar preparando el caldo de cultivo geológico, escúchelo bien, para que ocurra un terremoto a escala mundial. La ciencia sí ha dicho que estos movimientos son independientes. Unos están ocurriendo en una placa, otros en otro. Pero cuando razonamos de una manera objetiva, un tanto ignorante, pero objetiva, ignorante del tema sísmico y estas cosas me refiero. Pero si estamos viendo placas tectónicas superpuestas a un material fundido y que por la gravedad y por la actividad del propio sismo se mueven una con otra o se empujan una con otra, quizás no todas, pero unas cuantas, sí se podría en algún momento generar una reacción en cadena, que una empuje la otra ale a la otra, una hace que entren en erupción algunos volcanes, y eso podría desestabilizar el mundo y originar un terremoto grande y terrible. Eso sí, la ciencia ha dicho que es posible. Y la Biblia también lo dice. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si en algún momento comenzara una etapa que condujera hacia un acontecimiento probablemente de este género, de este tamaño, la Biblia dice que sería el principio de dolores. Ok, solamente variamos señales o estamos analizando señales que están convergiendo. Por eso debemos estar vigilantes, sin afirmarlo. Ahora fíjese, en Joel, ya para ir terminando, la expresión bíblica grande y terrible se refiere principalmente al día del Señor. ¿Ok? Eso se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Joel habla de prodigios en el cielo y en la tierra, fuego, columnas de humo y cambios en el sol y la luna antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Algunos dicen que este día puede ser el regreso mismo del Señor, otros dicen que puede ser el derramamiento de su ira sobre la tierra. Pero lo que quiero que resaltemos es que habla de prodigios en el cielo. Estos prodigios bien podrían ser estas señales supuestas extraterrestres que últimamente están desclasificando. También pueden ser fenómenos nuevos que se están presentando a nivel meteorológico. También dice que en la tierra fuego, fíjate, puede ser actividad volcánica, columnas de humo precisamente, y cambios en el sol y la luna antes de la llegada del día grande y terrible del Señor. También cabe destacar que recientemente, hace apenas 3 días, hubo una erupción volcánica de gran magnitud, una eyección de masa coronal de gran magnitud en el Sol. Y eso también, algunos científicos, no hay consenso al respecto, pero algunos científicos dicen que eso podría también influir en el movimiento de las placas tectónicas terrestres. Fíjese, estamos analizando solamente la convergencia de distintos acontecimientos que la Biblia los habla. No sabemos si es ahora el momento, pero el momento de vigilar sí es ahora, porque de ser ahora entonces estaríamos prevenidos. Ahora, estamos vigilando las señales que podrían conducir hacia un gran terremoto anunciado en las Escrituras y hacia el día grande y terrible precisamente del Señor. Ahora, no queremos fabricar una cita que la Biblia no contiene, pero tampoco queremos ignorar que la profecía relaciona el día del Señor con grandes conmociones terrestres, también celestiales, políticas y espirituales. Y eso lo estamos viendo. Ahora, en Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 20, habla de un gran temblor refiriéndose a Israel. Cuando sea la guerra o la invasión en el contexto de Gog y Magog,
Ezequiel anuncia un gran temblor sobre la tierra de Israel. Dice que habrá peces temblando, aves, animales, seres humanos, montes derribados, precipicios cayendo, muros desplomándose. Y en Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5, Zacarías relaciona la intervención del Señor con la división del monte de los olivos. Y recuerda el terremoto ocurrido en los tiempos del rey Uzías. Estos textos nos muestran que la profecía bíblica contempla una futura conmoción física de la tierra. No sabemos si Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis describen un solo terremoto desde diferentes perspectivas o acontecimientos distintos dentro de una misma etapa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Biblia advierte que llegará un momento de extraordinaria conmoción. Y quiero ir concluyendo porque fíjese esto. Con esto me voy a despedir. Cuando hablo de 2029, que es el nombre de este canal, no estoy anunciando que ese año terminará el mundo. Muchos me han dicho, wow, tú ya estás profetizando que para el 2029 se acaba el mundo. No digo que Cristo obligatoriamente regresará en 2029. Tampoco afirmo haber recibido una revelación especial. Simplemente no soy un profeta y lo ratifico cada vez que pueda. El día que Dios decida darme una profecía y yo me sienta de verdad seguro de que es una profecía que venga de parte de Dios, yo lo diré y asumiré el riesgo porque me sentiré seguro solo si Dios me llega a hablar de algo así. Pero por ahora yo simplemente soy un investigador teólogo de las Escrituras enfocado en la escatología y las probabilidades del cumplimiento de las profecías. Y cuando veo convergencias como esta, donde en un mismo mes o en menos de un mes incluso hay tanto movimiento sísmico a nivel mundial y que se une al hecho de que hay guerras, rumores de guerra en diferentes lugares, amenazas de una tribulación económica a nivel mundial, entonces me pongo a analizar. 2029 llama nuestra atención, llama mi atención, porque alrededor de ese periodo convergen varias líneas cronológicas que hemos venido estudiando. Fíjese, la aproximación simbólica de los 6.000 años de la historia humana según determinadas cronologías bíblicas. El patrón de los 120 jubileos que se va a cumplir para el año 2029. Los aproximadamente 2.000 años entre las dos grandes etapas de la historia bíblica. Y hablábamos de la mujer samaritana y que Jesús se quedó con los samaritanos 2 días. Yo les invito, todos estos videos están aquí en este canal. Véanlo, documentense, busquen otras experiencias, otros estudiantes de las Escrituras que hablen de estos temas. También la generación vinculada por algunos intérpretes con el restablecimiento moderno de Israel, que se va a cumplir ahora los 80 años de la fundación del Estado de Israel, ahora en el 2028. Diferentes cálculos proféticos que se acercan a un periodo que involucra 2028-2030. La aceleración tecnológica, política, económica y militar que estamos observando precisamente en estos últimos años. Ninguno de estos cálculos por separados o reunidos constituye una prueba definitiva. Yo estoy claro con eso. Existen diferentes calendarios, diferentes explicaciones genealógicas, fechas históricas e interpretaciones proféticas. Por eso, 2029 debe presentarse como lo que realmente es para nosotros. Un punto de observación. ¿Ok? No una fecha decretada de que para el 2029 se acaba el mundo. No. Pero es un punto de convergencia profética. Por lo tanto, el año 2029 es un año de observación escatológica. Pero mientras ese periodo se acerca, vemos simultáneamente terremotos en diferentes lugares, volcanes intensificando su actividad, enfermedades, incluso pandemias desde el 2020, que menos de 7 años que eso ocurrió. Enfermedades, guerras, rumores de guerra, rutas marítimas amenazadas, problemas económicos, creciente incertidumbre mundial y una coincidencia histórica
Se ha visto también en otros momentos quizás estas cosas, pero no tan simultáneamente como lo estamos viendo ahora. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, podría serlo. ¿Podría tratarse de una convergencia profética? También podría ser. Ahora, por esa razón debemos mantener abierta la posibilidad. La vigilancia no consiste en afirmar aquello que todavía no podemos demostrar. Consiste en observar responsablemente aquello que no podemos ignorar, que no es lo mismo. Algunas personas piensan que vigilar una fecha significa quedar derrotados si nada ocurre. Y algunos se decepcionan cuando se hablan de fecha y pasa la fecha y no pasó nada. Yo no lo veo de esa manera. Si llegamos a 2029 y no sucede lo que algunos consideran posible, seguimos creyendo, seguimos estudiando, seguimos corrigiendo nuestras interpretaciones, seguimos observando, seguimos esperando. Porque nuestra fe, escuchen bien esto, no depende de un cálculo humano o de una interpretación profética. Depende de la confianza que tengamos en nuestro Señor. Habacuc 2:3 dice que la visión tiene su tiempo señalado, aunque desde nuestra perspectiva parezca tardar, pero debemos esperarla. El hecho de que estemos interpretando mal algo no quiere decir que no se vaya a cumplir. Se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir, lo entendamos o no, el plan de Dios se va a cumplir, lo interpretemos correcto o no. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, 8 al 9, explica que Dios no mide el tiempo como nosotros y que su aparente tardanza está relacionada con su paciencia y deseo de que las personas procedan al arrepentimiento. Más bien, en lugar de estar ansiosos porque ocurra algo, deberíamos estar ansiosos de ser hallados firmes, de estar en pie delante del Señor cuando ese momento ocurra. Si nada extraordinario sucede en 2029, eso no significa que la profecía ha fracasado. Estemos claros con eso. Podría significar que nuestra interpretación fue incompleta. Podría significar que contamos o estamos contando las cosas de una manera equivocada, pero siempre vale la pena corregir. Porque muchas veces se ha hablado de convergencias proféticas y pocas veces se ha corregido. Y no hay nada más sabio que si algo está mal o algo estamos interpretando incorrectamente y nos damos cuenta de ello, pues es aceptarlo y seguir dando a conocer las interpretaciones, las distintas interpretaciones de las distintas profecías para estar alerta, cualquiera sea su desenlace. Y hay mucho otro material que yo les he traído, pero quiero concluir. Dice, la escritura es muy clara. La escritura nos enseña a no dormirnos espiritualmente, examinar nuestra relación con Dios, abandonar aquello que sabemos que está mal, perdonar, pedir perdón, orar, estudiar las escrituras, ayudar a quienes están sufriendo, mantener la fe en medio de la incertidumbre, porque yo estoy claro que todo esto genera cierta incertidumbre y una y otra vez yo siempre les digo esto. Analicemos la profecía, estemos vigilando a la expectativa, sé que genera un poco de ansiedad, pero sigamos también viviendo, planificando nuestras vidas. Por si acaso estamos interpretando mal, pues no nos tome tampoco de una manera así como ha pasado en otras ocasiones, que personas han vendido su casa, han salido de sus cosas creyendo que era el fin, y no es así. Que no le entiendo tampoco, no le veo sentido vender tu casa, salir de tus riquezas porque viene el fin. Porque al fin y al cabo vamos a un nuevo mundo, todas esas cosas, la plata, el oro, todo lo que tú puedas amalgamar en este mundo, pues aquí se queda. Al fin y al cabo, sigamos con nuestra vida normal, pero a la expectativa. Sí, estamos viendo convergencias sísmicas, volcánicas y una cantidad de cosas que están en la Biblia. Por lo tanto, estemos alerta. Estamos observando una concentración verdaderamente llamativa. Terremotos en Venezuela, Estados Unidos, Japón, Filipinas, México, Perú, Italia. Actividad volcánica en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Japón, Indonesia, Hawái, Colombia, Perú, Italia, Rusia, Papúa Nueva Guinea, entre otras ciudades. Al mismo tiempo,
Estamos viendo enfermedades, guerras, rumores de guerra, amenazas sobre el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, reducción del comercio marítimo, presión energética, inflación y inestabilidad internacional. ¿Significa esto que ya comenzó el cumplimiento definitivo? No puedo afirmarlo. ¿Significa que el gran terremoto anunciado en la Biblia está próximo? Tampoco puedo asegurarlo. Pero lo que sí puedo hacerte es una pregunta. ¿Y si verdaderamente estuviéramos comenzando a entrar en ese momento? Si lo estuviéramos, no queremos que nos encuentre dormido. Y si no lo estamos, tampoco perdemos nada por acercarnos más a Dios. Este es el momento. Buscar de Dios, conocer de Dios, porque al fin y al cabo, lo que en realidad más nos importa es estar cerca de Dios para que cuando ocurra el desenlace de la profecía y nuestro Señor regrese, eso es lo que en realidad va a contar. No importa si le atinamos a la fecha, si adivinamos o interpretamos correctamente una profecía. Al contrario, ganamos paz cuando nos acercamos a Dios, dirección, esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier situación, no solamente las proféticas, sino nuestro cotidiano vivir. Lucas 21:28 dice claramente: levanten vuestra cabeza cuando veas estas cosas. Jesús enseñó que cuando estas cosas comenzaran a suceder, sus seguidores debían levantarse y mirar con esperanza, porque su redención precisamente está cerca. Nuestra redención está cerca. No levantamos la cabeza porque deseamos terremotos, estemos claros, o enfermedades o guerras, no. La levantamos porque nuestra esperanza no descansa en la estabilidad del mundo, sino en Cristo. 2029 continúa siendo para nosotros un año de observación, no una fecha decretada, no una fecha profetizada, no una profecía personal mía, no el anuncio obligatorio del fin. Es un periodo en el que convergen distintas interpretaciones y que por prudencia queremos vigilar. Si sucede algo determinante, queremos estar preparados. Si no sucede, continuemos estudiando la profecía, continuaremos velando, continuaremos esperando. Porque algún día la profecía se cumplirá, no porque nosotros hayamos acertado la fecha o la interpretación de la misma, sino porque Dios lo ha dicho. No conocemos con certeza el día, no sabemos si esta convergencia es definitiva, no podemos demostrar que los terremotos actuales conduzcan hacia un gran terremoto profético, pero podemos velar, podemos orar, podemos acercarnos a Dios, podemos vivir preparados, y si no sucede ahora, seguiremos esperando. Si no ocurre en 2029, seguiremos estudiando. Pero si este fuera el momento, no queremos que nos tome por sorpresa. ¿Por qué? De una manera o de otra, si Jesús ha de volver, volverá. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.